Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video les voy a hablar de dos príncipes otomanos, hijos del sultán Suleimán I, conocido como el Magnífico o Kanuni, y de su esposa legal, la sultana Hürrem o Roxelana. Me refiero a los príncipes Abdullah y Cihanjer. Este video es a pedido de Sulimar Núñez, Sabri Riquert, Carmen Padilla y José Eduardo Montero Becerra. Acuérdense que en mi canal también tengo un video de Selim II, de Bayaceto y de Mehmed. El príncipe Abdullah nació entre 1522 o 1523 en el palacio de Topkapi. Era el segundo hijo varón de Suleimán I y de su esposa legal, Hürrem o Roxelana. Aunque hay algunas fuentes que mencionan como madre de Abdullah posiblemente Maidebran. Si fue hijo de Hürrem, que es lo que la mayoría de los historiadores creen, Abdullah fue el hermano gemelo o mellizo junto a Mirima. Abdullah no tuvo ninguna relevancia política ni es conocido simplemente porque falleció entre 1525 a 1526 con 3 o 4 años de edad de una enfermedad que no fue detallada, siendo enterrado en la mezquita de Abdülvehhab Gazi en Sivas. El príncipe Cihanjer nació el 9 de diciembre de 1531 en el palacio de Topkapi. Era el hijo menor de Suleimán I y de su esposa legal, Hürrem o Roxelana. En una página turca encontré que su nombre significa el que lleva el mundo a sus espaldas. Cihanjer no estaría destinado a ser un posible sultán, no solo por ser el menor de los príncipes, sino porque nació con problemas de salud y con una joroba que médicamente se conoce como disrafia espinal. A pesar de su condición y que no podía ser sultán, tuvo una muy buena educación y se sabe que tanto Suleimán como Hürrem le prestaban la misma atención que a sus otros hijos. Cihanjer no participaría activamente en ninguna batalla y Suleimán no lo nombraría gobernador de alguna provincia otomana. Y a medida que fue creciendo, tuvo una muy buena relación tanto con sus hermanos como con su medio hermano Mustafa, aunque no se verían seguido, ya que Mustafa fue gobernador desde 1533, o sea que Cihanjer solo tenía 2 años. A Cihanjer le gustaba la escritura y escribía poemas con el seudónimo de Sariti. En 1553 acompañó a Suleimán a una campaña militar, aunque como dije no participaría activamente. Durante esa campaña, Suleimán había tomado la decisión de ejecutar a su hijo mayor Mustafa, ya que creía que lo iba a traicionar. No se sabe a ciencia cierta si Cihanjer lo sabía o no, porque algunas fuentes dicen que trató de convencer a su padre de que no ejecutara a su hermano. Pero igualmente Mustafa moriría el 6 de octubre de ese mismo año, mientras que Cihanjer estaba en la tienda de al lado. Sí, lo que se sabe es que luego de la muerte de Mustafa, la salud de Cihanjer empeoró, y según la leyenda fue a causa de la tristeza por la muerte de su medio hermano. Cihanjer falleció el 27 de noviembre de 1553 en su tienda en Konya a los 21 años, siendo enterrado en la mezquita Yesade en Constantinopla, al lado de su hermano Mehmed. En 1559, Suleimán hizo construir una mezquita en honor a su hijo menor, y actualmente esa zona es conocida como barrio Cihanjer. Bueno amigos y amigas, ¿ustedes qué piensan de la muerte de este príncipe? Me gustaría que me dejaran sus comentarios. Espero les haya gustado el video. Si es así, no se olviden su like y de compartirlo. Y les mando un fuerte abrazo. Cuídense y nos vemos en el próximo video. Besos.